Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Marcado por Expertos, la City por Dentro TV, un amigo que vuelve después de un par de semanas de ausencia, en uso de vacaciones y a su vez de trabajo. Le damos la bienvenida a Gustavo Jorge Giralde. Buen día, ¿cómo estás, Gus? Hola Carlos, ¿cómo te va? Te veo mejor cara hoy. Sí, la verdad que sí, hoy es un día por lo menos un poco relajado, pero acá en la tensión en los pocos días que ya estuve reintegrado a la City, básicamente es bastante complicado meterse en este mundo. Bueno, para meterse en este mundo, qué mejor que hablar con un economista, un amigo de la casa y alguien que sabe mucho de todo lo que está pasando en este momento en la Argentina. Vamos a hablar con Diego Martínez Bursaco, que es economista, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué decís? Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Al contrario, Diego. Bueno, vos sabés que Argentina es tan cambiante. Argentina es Argentina, va. Habíamos preparado un listado con preguntas de la actualidad argentina y casi como que podríamos dejarlo de lado. Lo hacemos así, no lo quiero romper porque algunos interpretan que de repente hubo alguien que en algún momento rompió también alguna cosa ante cámara. No lo quiero hacer. No es lógico. Pero sí de preguntarte, todavía no hay nada confirmado con respecto a Sergio Massa, si va a ser ministro de Economía, superministro, bueno, pero hay casi una certeza en el ambiente de que algún lugar protagónico va a tener en el gobierno de Alberto Fernández. ¿Cuál es tu primera impresión con respecto a esto? A ver, lo hablamos detrás de cámara y lo decimos públicamente. Creo que cuando uno analiza los nombres que se barajaron cuando salió Martín Guzmán del ministro de Hacienda, y también estaba este run de Massa desembarcando con parte del equipo de economistas que él habla cotidianamente, bueno, era como la carta, si se quiere, más racional en términos económicos, como para tratar de tranquilizar la situación, traer un plan de estabilización, etcétera. Luego esto no pasó, y bueno, y en el corto periodo de la ministra Batakis, la presión financiera no solamente no mermó, sino se redobló, ¿sí? Pero más allá de lo que pueda ocurrir en las próximas horas, días, bueno, que eso más lo define la política y no lo vamos a definir nosotros en esta conversación, claramente acá lo que tenemos es la necesidad urgente de un plan de estabilización. Son medidas que se tienen que tomar independientemente de los nombres. Obviamente que si ese nombre o ese equipo económico que va a llevar adelante un plan de estabilización goza de, si se quiere, al menos algo de simpatía por el mercado, consenso político dentro de la alianza gobernante, la probabilidad de que funcione, al menos de corto plazo, un plan de esas características va a ser mayor. Ahora, evidentemente, de vuelta, son todas conjeturas, especulaciones, hay que esperar a la Argentina que hora tras hora cambia radicalmente. Seguro. Diego, la realidad nos indica que siempre en estas situaciones de distintos cambios o variantes que se pueden dar en temas económicos o en temas funcionales de la actividad, siempre está el punto de confianza que se necesita como para poder capturar positivamente las decisiones que se estén tomando, fortificando al ministerio o las condiciones económicas del país. Creo que se podría llegar a tener una buena perspectiva. ¿Vos vislumbrás que el caso de acercarse digamos, a la parte administrativa y el poder de Massa podría estar vinculado como para dar un punto o una inflexión de confianza en esto? A ver, la confianza, digamos, no se recupera de la noche a la mañana, ¿sí? No. O sea, tampoco se recupera con palabras, se recupera con hechos, ¿sí? Si hay algo de lo que los mercados, los inversores a nivel global, a nivel local también, digamos, ¿no? Y los agentes económicos justamente participan de la economía argentina, están acostumbrados a escuchar muchas cosas que después en la práctica todas las medidas van en el sentido contrario, digamos, ¿no? Y acá se necesita ser pragmático económicamente y rápido, ¿sí? Independientemente de la política, que es mucho pedir para los tiempos de la Argentina muchas veces, digamos, ¿no? Sabemos que siempre la política prima sobre la economía y después la economía queda condicionada a la política. Fíjense lo que pasó con
hace apenas unos días el anuncio de este dólar diferencial para el campo, digamos, ¿no? Para ver si se aceleraban las exportaciones de soja. Se creó un sistema muy complejo de entender, digamos, ¿sí? Para tratar de dar una mejora en el tipo de cambio final que reciben los exportadores de 12-15%, y en definitiva detrás de ese artilugio que necesitaba más pragmatismo económico, hay muchas dudas si va a mejorar eso en el margen, la liquidación de exportaciones. Y la economía, cuanto más simple, mejor, y más cuanto más confuso es todo, digamos, ¿no? Entonces, creo que esto es paso a paso. Lo que sí podemos decir es que desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de la economía real, la Argentina en dólares está extremadamente barata, digamos, ¿no? Entonces, acá cierta racionalidad económica, ¿sí? Podría llevar, obviamente, a una oportunidad bastante importante, sobre todo también teniendo en cuenta las condiciones del mundo, digamos, ¿no? Lo que está demandando el mundo y los precios internacionales de las cosas que nosotros transamos. Yo creo que la Argentina, Diego, tiene como una de las partes fundamentales, se caracteriza por la pérdida de tiempo, ¿no? Hacemos las cosas a destiempo, más que nada. Por ejemplo, en las últimas conflictos o los últimos pasos que dio el gobierno, en donde no se sabía que se iba un ministro, que venía otro ministro, ya se había hablado de Massa como superministro, como ministro de Economía, como jefe de ministros, en fin, un montón de cosas. Sin embargo, lo único que se cambió fue sacar a Guzmán y poner a Batakis. Y ahora, apenas 45 días o menos, no sé cuánto hace, 15 3 días. semanas. 3 semanas de la asunción de Batakis, vuelven a moverse el tablero de una manera un poco más fuerte. Aunque no del todo, aparentemente, porque no van a ver todos los cambios que se preveía. Quizás eso quede para otra etapa. Por eso digo que vamos a destiempo. Perdemos mucho tiempo y desgastamos figuras porque después el tiempo se las termina comiendo. Es lo que nos pasa en la Argentina. Ahora bien... Pero eso te iba a decir, Carlos, es parte justamente de que la política condiciona la economía. Porque ¿por qué no se tomó una decisión más inteligente hace 3 semanas con la ministra? En vez de la ministra fue la carta último recurso, digamos, ¿no? Y ahí están todas las desavenencias entre la alianza gobernante, digamos. Cada uno se miraba a su propio sector, su propio interés político, sin importar lo que necesitaba el país. Seguro. Y esas son las problemáticas que siempre tenemos al respecto, con el punto básico de las definiciones, y esa alternativa siempre nos va a complicar la existencia en cuanto a la toma de decisiones. Buscar variantes y condiciones de esta situación nos lleva a tener que tomar, como decía Carlos recién, algunas decisiones atrasadas o con inconvenientes en el tiempo, el timing que necesitas. El regreso de Batakis a Argentina fue, o de la visita que hizo a Washington, fue bastante positivo dentro de los contactos que pudo llegar a hacer. ¿Era la solución directa? Bueno, por ahí, en la premura de la situación que tiene Argentina, va a tener que tomar alguna decisión con respecto al tema de la deuda y formalizar alternativas que lleven adelante quién es el que va a continuar con todo este tema de política y de economía financiera internacional, ¿no? Yo quisiera agregar, Gus, antes de lo que es la televisión en vivo, ¿no? Porque empezaron a sonar los teléfonos a raíz justamente de todo lo que estamos hablando. Y una cuestión es esta: uno mira para adelante, quiere mirar para adelante y dejar de lado los errores que se cometieron en el pasado, porque en definitiva lo que pasó, pasó. Ojalá tomemos experiencia para poder progresar. La pregunta que te hago, Diego, concretamente con respecto a lo que se viene es: ¿cómo crees que reaccionan los mercados? ¿O cómo lo estás viendo el amanecer de los mercados con respecto a esto que se habla de Sergio Massa, superministro de Economía? Bueno, obviamente genera expectativa desde una base de los activos argentinos muy, muy baja, digamos, ¿no? Tengamos en cuenta que el riesgo país estuvo coqueteando con los 3.000 puntos. Los bonos que había reestructurado el propio Martín Guzmán allá en septiembre del 2020 llegaron a su valor más bajo desde que salieron a cotizar, las paridades más bajas. Tenemos cierta expectativa, cierta estabilización de las acciones, también cuando uno ve los valores de lo que valen las empresas por bolsa, digamos, ¿no? El principal, no sé, grupo financiero de la Argentina, el Grupo Financiero de Galicia, por debajo de los $1.000 millones, digamos, ¿no?
Es decir, que son todos precios realmente irrisorios que reflejan justamente esta incertidumbre, ¿sí?, que hay en la economía, estos problemas, estos desequilibrios, pero que al mismo tiempo digamos, para ponerlo en perspectiva más de mediano plazo, como decís vos, Carlos, bueno, esto si hay cierta racionalidad económica, se hace lo que se tiene que hacer. Obviamente que no es fácil esto, porque se necesita asumir costos, la situación social está muy en el límite, pero eventualmente hay mucho camino por recorrer para que Argentina pueda recuperarse. La gran pregunta acá es si está la voluntad y la cohesión política de hacerlo y digamos, y que se avance de una vez por todas en las reformas que se tengan que hacer. Daría la impresión de que hay una cosa positiva a favor de Massa, en este sentido, que tiene un grupo de economistas alrededor de él que lo apoyan. O sea, yo no creo que tengan un plan ya armado, tal vez sea más medidas sobre medidas, en principio, pero sí tienen respaldo de economistas con cierto prestigio, el cual de alguna manera le puede dar un cierto aval. Ahora, dicho esto, sabemos lo que significa el dólar para los argentinos. Y vamos a estar pendientes de los portales y de los titulares de las televisiones, de los televisores y todo, para ver cómo fue la evolución del dólar. Ese famoso 350 que llegó y que quedó después tambaleando en 320, 325 del dólar blue y los dólares financieros. ¿Cómo crees que puede evolucionar? ¿Volveremos otra vez? ¿Podremos volver otra vez a niveles inferiores o debajo de 300? A ver, el dólar como un precio más de la economía generalmente tiene bastante resistencia a la baja, digamos, ¿no? O sea, lo que tenemos que tratar de entender es que el dólar es un síntoma y una consecuencia de estos desequilibrios que hablábamos anteriormente, digamos, ¿sí? A ver, teníamos una aceleración inflacionaria producto de mayor emisión monetaria para monetizar el déficit, ¿sí? Grandes problemas que tiene el Tesoro para refinanciar la deuda en pesos apuntada por el SER en los últimos 2 meses y medio. Ayer tuvimos por ahí sí una buena licitación, digamos, dentro de las circunstancias, pero entonces el dólar, que venía muy atrasado respecto a esta inflación acumulada, dio el salto y se pasó, como siempre ocurre con el dólar en la Argentina, proceso de sobrereacción, de overshooting lo llamamos los economistas, ¿sí? Primero sobrereacciona, ¿por qué? Porque la gente se siente segura con el dólar, porque la gente se siente, digamos, que está protegida en momentos de grandes crisis, y después se va a ir estabilizando. El gran problema acá es que se tiene que atacar de raíz los problemas de la Argentina. Porque en definitiva es verdad que el dólar puede tener oscilaciones, pero la tendencia seguirá siendo alcista mientras sea una aceleración inflacionaria que no tiene ningún ancla, mientras se siga emitiendo justamente para equilibrar las cuentas fiscales. Entonces, claramente, si no están funcionando esos anclas de un plan de estabilización, el dólar no va a tener otro remedio que seguir subiendo. No de manera lineal, pero sí de manera ascendente en una tendencia a mediano plazo. Entonces, creo que es importante, por eso, vuelvo a reiterar, no tanto el nombre, obviamente que si el nombre genera alrededor una expectativa de que hay un equipo, de que hay un equipo profesional, obviamente genera mucha más expectativa y más esperanza, pero sí se tiene que llevar a cabo ya y rápidamente medidas, porque la situación se deteriora permanentemente cada vez más. Sí, acá básicamente lo que también tenemos que tener en cuenta es qué es lo que va a pasar con los diferentes tipos de cambios que tenemos en el mercado o en la economía local, y esa apertura del precio, si vos creés que va a haber un desdoblamiento formal de mercado o no, o vamos a tener, porque la brecha es lo que mayormente preocupa a todo el mundo, o sea, y los costos y de productividad y demás están convocados a esta relación que es compleja, esa diversidad de dólares, y que la gente empieza a considerar esa alternativa. El exportador quiere un precio más alto, el importador quiere que se mantenga todo como está, pero el costo para los insumos o para la consecuencia de poder seguir trabajando y tener las líneas productivas abiertas es un dólar único o desdoblado. No sé, ¿cómo ves esto? Yo creo que si no se hizo hasta ahora no se va a hacer.
el Fondo Monetario Internacional tampoco es muy amigo del desdoblamiento de tipo de cambio, sobre todo cuando no hay un plan, digamos, ¿sí? Tiene un concepto y un juicio valor de que complica más de lo que ayuda. Me parece que una eventual estrategia es, con un plan de estabilización, jugar a que se tranquilice el dólar financiero libre, que empiece generalmente también a haber algo de oferta por ese canal del contado con liquidación, el dólar MEP, para por ahí bajarlo un poco y acelerar, sí, por ahí la devaluación del tipo de cambio oficial, digamos, ¿no? El famoso crawling peg, acelerarlo para que no pierda terreno contra la inflación. Y si vos tenés el límite superior de la brecha con expectativa y algo de ingreso de capitales y el límite inferior acelerando el piso, quizás jugar a esa convergencia. No una convergencia cero, claramente está, digamos, ¿no? No, por supuesto. Pero una convergencia de brecha donde se pueda tener una fluidez de la economía mucho mayor, donde algo más de previsibilidad, etcétera, hasta llegar al desenlace final, que es el evento político del 2023, digamos, ¿no? Un nuevo gobierno, un nuevo presidente, pero claramente que todavía nos queda muy lejano ese 2023, con todos los desequilibrios que hay en el macro hoy. Me da la impresión, Diego, no sé qué opinás vos, que el dólar agro murió antes de nacer. Me da la impresión, no sé, estoy diciendo un disparate, ¿no? Pero me parece que si aparece una gestión nueva, primero que nada el dólar agro surge con la ministra de Economía en Estados Unidos, con lo cual ya mostró cierta desprolijidad. Aparte de eso, me da la impresión de que nueva, digamos, masa, si es que asume, como todos pensamos, tal vez tenga otro tipo de temática y resuelva las cosas de otra manera y no con este dólar agro que es sumas y restas y un montón de cosas para llegar a un número que tampoco termina de convencer a los economistas. Y te hago la última porque se nos va el tiempo. Del 1 al 10, ¿cómo puntuás vos, cómo percibís vos el futuro de acá? En Argentina decir futuro un año y medio es muchísimo. Pero ¿cómo es el futuro próximo de la Argentina? Si se concreta en este tipo de enroscamiento que va a haber en la política. Si se toman las medidas que hay que tomar, del 1 al 10, lo pondría en un 4 o 5, digamos, ¿no? Yo prefiero pecar de conservador y de pesimista y después que me sorprendan por una vez, al menos en los últimos 20, 25 años, la dirigencia política en su conjunto en Argentina. Es difícil, es una situación complicada, mucha tensión social, mucho desequilibrio, mucho subsidio y mucha regulación por sobre la economía, pero con pragmatismo y cierta racionalidad económica, esto podría comenzar a resolverse y con el paso del tiempo ir liberando algunos movimientos de capital importantes para hacer negocios en la Argentina y empezar a generar empleo de manera genuina. ¿Pero con shock o con medidas aisladas? No, medidas aisladas no. El gran problema acá es la falta de confianza, porque quien se está nombrando para que asuma economía es parte del gobierno, digamos, ¿no? Entonces, el gobierno está muy deteriorado. Hoy necesitamos un plan de estabilización de corto plazo para evitar que la situación se siga deteriorando. Y me parece que el shock de confianza fuerte va a venir con un nuevo presidente en 2023. Diego, se nos fue el tiempo. Empezamos hablando de confianza y terminamos hablando de confianza. Así que esperemos cómo se vaya a resolver todo esto y seguramente vamos a estar hablando contigo en el corto plazo como para ver algo más definido con respecto a toda la situación económica de Argentina. Carlos. No, un lujo como siempre. Yo me siento muy cómodo conversando con Diego porque es muy claro en su concepto, así que, como bien os dijiste, lo vamos a llamar breve en la brevedad para seguir charlando. Esperemos con mejores noticias y algo siendo más positivos en todo esto. Un abrazo grande, Diego. Muchísimas gracias. Que tengas un buen día y lo mejor para vos. Un abrazo y un placer. Gracias por la invitación nuevamente. Gracias. Bueno, amigos, nos vamos. Queda bastante claro. Hay sí, mucho nerviosismo, mucha incertidumbre. Sí. Argentina genera mucha incertidumbre. Hay que ver cómo ven los mercados. La figura de Massa por sí misma no va a resolver nada. Tal vez de un primer impacto positivo, pero después hay que continuarlo. Pensemos en largo plazo. La semana que viene
Ahí vamos a tener algunas novedades. Bueno, para ese largo plazo va a venir, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Vas a estar acá? Sí, voy a estar acá. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene con mucho más La City Peor Dentro. Que tengan una muy, pero muy buena semana. Chao. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.